Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de TMKF, el KidCast, el cuarto episodio. Somos Nacho e Irene de TMKF, los departamentos de redes sociales y comunicación, y estamos aquí una semana más, un mes más, para hablar en esta ocasión de marketing infantil y comunicación infantil, adolescente y familiar, pero muy centrada en un tema concreto, que es básicamente en el medio en el que estamos hablando, el formato podcast. En este episodio vamos a hablar del podcast, de lo que estamos haciendo ahora mismo, como vía comunicacional. Sí, porque sabemos que los niños, adolescentes y familias ven la tele, sabemos que están en YouTube, sabemos que juegan a videojuegos, que van a centros comerciales, pero ¿y los niños, adolescentes y familias de 2019 escuchan podcast? ¿Creéis que pueden ser algo que les llame la atención o que pueda servir como vía comunicacional para que con vuestras marcas o con vuestras propuestas podéis llegar a ellos? Es una de las cosas de las que vamos a hablar. Y en primer lugar, Irene tenía una pregunta que iba a hacerme a mí. Vamos a hablar un poco de ello, porque en nuestra web además podéis ver la visión que da Madresfera del mundo del podcast. Porque si no conocéis Madresfera, es una web de madres y padres. Un conjunto de bloggers se han unido durante años en Madresfera y ahora mismo están trabajando mucho el formato podcast. Tienen Buenos Días Madresfera y tienen como una red muy completa de podcast dedicados a la familia. Sí, ellas llevan desde 2011 creando este podcast, Buenos Días Madresfera, del que hablabas, Nacho, y se centran sobre todo en transmitir valores tanto educativos como familiares, dirigidos a un público que es al que nosotros también nos dirigimos, el público infantil y familiar sobre todo. Y la pregunta que quería hacerte, Nacho, es ¿cómo crees que ha evolucionado este formato desde unos años hasta esta parte? Podemos tomar de base el año en el que, por ejemplo, ellas empezaron, 2011, pero por ponerte un ejemplo, ¿cómo crees que ha progresado este formato? Pues yo creo que el formato podcast sí que es verdad que lleva mucho tiempo, porque al final es un poco hijo de la radio. La radio en su momento era el medio el medio auditivo, de comunicación auditiva por excelencia. Cuando alguien quería comunicar algo, hacía sus cuñas de radio, hacía sus inserciones en programas de radio nacional o incluso en radios más pequeñas o radios locales. Y yo creo que siempre ha existido como un grupo de gente de radioaficionados que han evolucionado poco a poco al mundo del podcaster. Y lo que ha evolucionado del 2011 a 2019 yo creo que principalmente es la profesionalización del medio. En 2011 era algo muy de aficionados, de amateurs, de gente que en su casa decidía hacer un programa sobre algo porque tenía esa inquietud o le apetecía hablar sobre algo y compartirlo con sus amigos y subirlo pues a las primeras plataformas, a iVoox, que ahora sigue más fuerte que nunca, la verdad. Pero no solamente a iVoox, sino pues lo subía a lo mejor incluso a Megabuló, a plataformas de descarga, que la gente se lo descargaba de una manera muy directa. No tenía como un repositorio de podcast como existe ahora, tan grande en Apple, en Google incluso, que tiene su aplicación, en Spotify. Yo creo que lo que más se ha hecho ahora es profesionalizarlo, que la gente cobre por hacer podcast, porque una de las cosas que más faltaban para ello es la monetización, y poco a poco se ha encontrado cómo monetizar este hecho de hacer podcast. Sí, yo creo que al final las plataformas de las que hablaban han dado pie a que este podcast se profesionalice y sobre todo se convierta en una vía comunicacional que para mí tiene tres pilares principales, que son la creación de comunidad, que puede que con la radio ya existiese antes, pero ahora mismo con lo que te ofrece un podcast, con esa especialización temática también, llega a crear una comunidad de fans y de oyentes fieles que podía tener la radio, pero que creo que ahora con el podcast han aumentado. También otra de las cualidades que tiene este formato es que llega a todos los públicos y sobre todo que es una manera de crear contenido muy diferente. Vemos como en plataformas como Spotify ahora mismo tenemos un catálogo de temáticas de podcast que es muy amplio, desde historias de miedo, desde programas especializados en radio, incluso dentro del formato podcast, o en cultura, noticias, si queremos algo así un poquito más Que al final general. ha sido un poco como YouTube, que ha servido para que el mundo de nichos en el que vivimos, en el que toda la comunicación va a un nicho muy concreto de público, también es el podcast en eso. Si tú eres fan de una serie de los años 80, seguramente encuentres un podcast que específicamente se dedique a hablar de esa serie de los años 80. Si eres un padre que busca cuentos nuevos para sus hijos, vas a encontrar un podcast que te cuenta cuentos nuevos para sus hijos. Si eres un padre que le gustan los musicales,
vas a encontrar un podcast específico en inglés de un grupo de personas que hacen musicales improvisados con contenido educativo. Es que es increíble. De hecho, una de las tendencias del mundo podcast que hay ahora mismo es uno que va dirigido especialmente a estudiantes de bachiller para que se preparen selectividad. Sí, de la hecho, asignatura de historia. Sí, el programa es un profesor de historia que decidió transmitir sus lecciones para la selectividad en un programa de radio, bueno, en un programa de podcast en este caso, y lo subió. Y ha triunfado muchísimo, estuvo todo el año pasado en los más escuchados de Spotify, en los podcasts más escuchados de España, junto pues, a programas de radio, pues lo que decimos, más profesionalizados, como pueden ser Nadie sabe nada de la SER de Buenafuente y Berto, La vida moderna, que también es otro formato de cómo los jóvenes han empezado a escuchar no solamente a través de YouTube, porque en YouTube tienen el programa subido y todas las cadenas de radio han empezado a valorar el podcast como formato para dar a comunicar sus programas en emisión lineal, sino que también este programa interesaba no solamente a alumnos de bachillerato, sino a todos los aficionados del mundo de la historia. Y hemos visto cómo esta persona, este profesor, ha dado el salto, y ha dado el salto de hacer algo por ser fan a pertenecer a un grupo como Podium Podcast, que es un grupo profesional que se dedica al podcast dentro del grupo Prisa, y ahora mismo tiene su programa allí. Y lo mismo con otros programas de divulgación científica que han empezado como fans y han pasado a ser una profesión. Sí, hablando del formato podcast dentro del ámbito educativo, también podemos destacar que los episodios de Madresfera tienen como valor transversal, como ellas nos comentaban en la entrevista que podéis ver en el blog, el tema educacional. Ellas siempre quieren ofrecer un elemento pedagógico, sobre todo en las entrevistas que realizan, tanto sea especialistas, profesores y profesoras. Siempre, como ellas saben que su comunicación va dirigida a las familias, quieren aportar un valor educacional. Sí, porque al final uno de los temas que más interesan a los padres de hoy en día es la educación de sus hijos, y es normal y tiene todo el sentido del mundo de que uno de los temas principales del podcast familiar sea la educación, y sea para ello dirigirse a los padres desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cómo educar a tus hijos, recursos, tips, experiencias. Y dentro de ese mundo de experiencias, a mí me gustaría también hablar de otros podcasts familiares que van más por un lado más gamberro, por decirlo de algún modo, o por un lado un poco más desenfadado, que también creo que de Madresfera tiene ese punto, de experiencias de no tan la vida idílica de esa familia o de esos hijos recién paridos, por decirlo de algún modo. Y el humor yo creo que también es otro de los pilares fundamentales del mundo del podcast. Sí, por ejemplo, el podcast de Celia de Molina, el podcast que se llama Matadme, al final te habla de experiencias como padres y madres que no son tan idílicas como en un principio pueden parecer. Y desde Madresfera también nos hablaban de la importancia de, aparte de los valores educativos, los valores sociales que también quieren transmitir desde su plataforma, que podemos ver en episodios como el que tienen de educación antirracista con la activista Desiree Vela, que lo recomendamos desde el podcast de TMKF, lo tenemos también enlazado en nuestro artículo, lo podéis ver desde allí. Además de este episodio podemos encontrar que se centran mucho en valores como la sostenibilidad, la igualdad. ¿Qué te parece, Nacho, que desde la comunicación infantil y familiar hablemos de esto? A ver, me parece algo que es evidente, que no se puede obviar todo este tipo de temas divulgativos y con una visión de cambiar el mundo porque sean niños, y el podcast es un medio como cualquier otro. Creo que se tiene que hablar de ello en podcast, se tiene que hablar de ello en YouTube, se tiene que hablar de ello en televisión, en prensa, en la calle, en los colegios, en casa. Y el podcast, al fin y al cabo, es otra cosa más que se suma a la vida. Es decir, tú en tu vida, en tus 24 horas, escuchas podcast, a lo mejor los puedes poner de camino al colegio, a lo mejor en ese camino al colegio, en vez de escuchar la radio, que también está bien y hay muchas veces que hay cosas guays, puedes escuchar un podcast que te sirva para tratar algún tema del día o tratar de una manera un poco más informal con tus hijos algunas cosas que no sabes tratar de otro modo. También te puede ser un recurso muy bueno para educar a tus hijos. Y un recurso que creemos que es muy bueno también para marcas y agencias dentro de estos valores sociales en la responsabilidad social corporativa que puede tener una empresa. El formato podcast puede ser también una manera de llegar a ellos con una comunicación infantil y familiar que sea basada en valores responsables, que son los que quieren transmitir desde la marca. Sí, al fin y al cabo yo creo que es encontrar
el mensaje, el nicho al que quieres llegar y de la manera a la que quieres llegar, porque no va a ser lo mismo llegar, si quieres hablar de educación infantil, que probablemente tengas que hablar más directamente a padres, a que si quieres llegar directamente a los niños, que tienes a lo mejor que llegar por un mundo más de ficción, de cuentos pequeños en formato audio que puedas poner, pues eso, en el coche de camino al trabajo, antes de dormir. O si quieres llegar a adolescentes, que como hemos hablado antes, tienes tanto programas de humor como pueden ser La vida moderna o Nadie sabe nada o La resistencia también de Broncano, o cosas que les puedan ser útiles a ellos, ya sean del mundo de la divulgación porque les interesa igual que les pueda interesar un vídeo de Jaime Altozano o Tere en YouTube, o ya sea del mundo de la música, que incluso puedes trabajar muchas cosas en formato playlist, Spotify, o de lo que hablamos antes de la educación, de algo que le pueda valer a ellos como alumnos de la ESO o de secundaria. Es que yo creo que el mundo del podcast es tan amplio como puede ser el mundo de YouTube, es decir, que no ni nosotros agencias ni marcas tenemos que limitarnos, y es verdad que está empezando, que ahora mismo está muy de moda y que a lo mejor los resultados no son como tú quieres tener unos resultados magnánimos, pero yo creo que no tenemos que perder de vista esto. Sí, de esto nos hablaban las chicas que nos decían que al final ellas creen que no hay un hábito podcastero en la mayoría de las familias. Ellas creen que las marcas todavía no se atreven con un formato que, a pesar de ser tendencia en 2019, como vemos que está siendo, no es un medio tan consolidado como otros. Pero sin embargo, si vamos a mirar la industria más americana o la industria más incluso mundial, vemos que grandes empresas como Google, como Apple, como incluso empresas de entretenimiento, medios de comunicación, cada vez más están haciendo podcasts. Hay podcasts de series concretas, es decir, tienes una serie y te sacan el podcast de la serie y te funciona súper bien. Hay grandes compras millonarias por parte de Google de estudios de podcast que empezaron como amateur y ahora los han comprado por una millonada para tener su propio estudio dentro de este conglomerado de grandes empresas. Es decir, que no perdamos de vista esto porque no es una moda pasajera. No, de hecho, para mí un ejemplo claro de todo esto es la BBC, que de hecho en su formato podcast tiene más programas que en su emisora de radio. Pero eso es algo que también se está haciendo aquí, incluso. Hay programas que se emiten de manera lineal en la SER o en Onda Cero, pero que realmente se emiten por emitirlos a las 4 de la mañana de manera muy residual, y todo lo que tiene importancia es la emisión en podcast o en YouTube. Si los oyentes lo escuchan en Spotify, por ejemplo, más que en la emisora de radio en sí. Y ya por acabar, Irene, la típica pregunta, recomiéndanos un podcast. Pues... ¿Qué crees que pueda ser medianamente interesante dentro de este ámbito de la comunicación infantil, adolescente y familiar? Pues mira, Nacho, yo recomendaría el podcast que tiene el New Yorker, porque en sí lo que hacen es basar todos sus episodios en diferentes formatos, tanto sea programas que se dirigen al público infantil porque te hablan de los juguetes, e introducen podcasts novelados, que a mí es algo que me resulta muy curioso. Son podcasts en los que te cuentan un cuento, puede ser como un audiolibro, y muchos de estos cuentos son cuentos infantiles. Si entráis a la página del New York en Spotify, vais a encontrar que algunos de sus episodios son cuentos dirigidos a niños que si tenéis hijos pues les podéis poner sin ningún problema. También para aprender inglés creo que son muy fáciles y muy útiles, y yo sería el que recomiendo, así por meter un apunte un poco internacional. Bueno, pues yo voy a recomendar, creo que un podcast que es también un poco de divulgación, lo hemos mencionado un poco antes, de ese tipo de podcast que han pasado de ser amateur o que antes hacía pues una universidad o un grupo de investigación de la universidad y han pasado a formar parte de un conglomerado como Podium Podcast en este caso, y se llama Catástrofe Ultravioleta. Es un podcast de divulgación, de ciencia, que lo hace de una manera muy amena y muy entretenida, y que yo creo que puede servir muy bien para cómo transmitir una marca sus valores, porque marcas que a lo mejor están muy interesadas en el mundo de la ciencia o que de manera transversal tocan o quieren tocar desde su departamento de RSC el cambio climático, cosas de nutrición. Creo que un podcast de manera transversal como este de Catástrofe Ultravioleta es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, con una investigación científica, pero además divulgando de una manera muy amena y muy entretenida para que adolescentes o jóvenes que están iniciando la universidad puedan saber de esos temas en concreto. Y bueno, ¿y vosotros qué podcast nos recomendáis? Si queréis o habéis escuchado alguno que os mole de este mundo de infantil, adolescente y familiar,
o en general, pues compartidlos con nosotros en nuestras redes, que son @TheMotherKids en Twitter, en The Mother Kids and Family en Facebook, TheMotherKids en Instagram, la T solo la T. Bueno, y si nos buscáis también en la web de motherkids.com, también os podéis poner en contacto con nosotros. Y ahora pues vamos a la sección de todas las semanas de ¿qué te ha hecho sentir como un niño? Y en esta ocasión contamos con Sara Landeta, que es la directora creativa de The Mother Kids and Family. A ver, Sara, ¿qué te ha hecho sentir como una niña esta semana? Pues mira, justo hace unos días mi hija se puso enferma y resulta que ni yo pude ir a trabajar ni mi hija pudo ir a la guardería, así que nos quedamos en casa y te voy a decir una cosa, estábamos en el sofá, además estaba lloviendo, estábamos con la mantita y estábamos viendo dibujos, bueno, en realidad los estaba viendo yo porque mi hija es muy pequeñita, pero estaban los dibujos puestos de fondo y me acordé a esos momentos de cuando no había cole, no íbamos al cole porque estábamos malos y te podías pasar toda la mañana entre mantas en el sofá sin parar de ver dibujos y no sé, me recordó muchísimo, me dio mucha nostalgia, la verdad, ese momento. Sí, la verdad es que los dibujos los veías más tú, ¿verdad? Sí, claro, pero bueno, es lo que hay. Entonces, Sara, ¿qué dibujo nos recomiendas? A ver, para mí yo recomendaría... Las tendencias de lo que está de todos, moda. ¿vale? Pero es verdad que mi hija, con lo chiquitita que es, flipa mucho con Peppa Pig, o sea, se sonríe mucho cuando la ve. Entonces, bueno, por ahora es lo que más vemos, Peppa Pig. Yo creo que eso es un tema para próximos podcasts. ¿Por qué Peppa Pig ha triunfado tanto en el mundo de los niños? Peppa Pig, influencer infantil. Pero es muy fuerte, o sea que, vale, que mi hija tiene 7 meses y se ríe viendo Peppa Pig, entonces igual yo soy la peor madre del mundo por ponerle los dibujos, aunque no, yo se los pongo un ratito por las mañanas y realmente se ríe de verdad, por eso me hace mucha gracia ponérselos un poquito. Bueno, pues eso, yo creo que apuntamos esto para próximos programas. Y nada, pues nos dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos y cualquier cosa que tengáis dudas o queráis preguntarnos, ya sabéis, nuestras redes sociales, por nuestro correo, por nuestro mail, o si queréis venir a visitarnos, nada más tenéis que buscarnos en Google. Todo lo soluciona Google en este mundo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente KidCast.